Estimados amigos, los seres humanos intentamos simplificar las cosas para hacer menos esfuerzo para entenderlas. Muchas veces aceptamos la narración establecida de la historia de nuestro país sin tratar de entender todas las complejidades de lo que en realidad ocurrió. Sucede además que la historia la escriben los vencedores y al hacerlo dan la interpretación que más les resulta cómoda o los resalta de manera positiva. Hoy, 10 de octubre del 2022, se cumplen 154 años del comienzo de la guerra de independencia de Cuba contra el Imperio Español. En esta fecha siempre se recuerda que quien dirigió el levantamiento armado fue Carlos Manuel de Céspedes y que ese día le dio la libertad a sus esclavos. Llegados a este punto, yo deseo detenerme a analizar con algo de amplitud qué fue lo que realmente sucedió y por qué un rico hacendado criollo cubano decidió tomar una decisión tan drástica y radical. Para entender lo que sucedía entonces, debemos tener en cuenta que Cuba era en aquel momento el mayor productor de azúcar a nivel mundial y la mayor fuente de riquezas para la corona española. Pero a principios de 1866 estalló la primera crisis financiera de la historia del capitalismo español. Aunque estuvo precedida por la crisis de la industria textil catalana, cuyos primeros síntomas aparecieron en 1862, a consecuencia de la escasez de algodón provocada por la Guerra de Secesión norteamericana, el detonante de la crisis financiera de 1866 fueron las pérdidas sufridas por las compañías ferroviarias que arrastraron con ellas a bancos y sociedades de crédito. Las primeras quiebras de sociedades de crédito y bancos vinculadas a las compañías ferroviarias se produjeron en 1864, pero fue en mayo de 1866 cuando la crisis alcanzó a dos importantes sociedades de crédito de Barcelona, la Catalana General de Crédito y el Crédito Mobiliario Barcelonés, lo que desató una oleada de pánico en toda España. A la crisis financiera de 1866 se sumó una grave crisis de alimento en 1867 y 1868, motivada por las malas cosechas de esos 2 años. En esta ocasión, los afectados no fueron los hombres de negocio o los políticos, como en la crisis financiera, sino las clases populares, debido a la escasez y carestía de productos básicos como el pan. Se desataron motines populares en varias ciudades como en Sevilla, donde el trigo llegó a multiplicar por 6 su precio, o en Granada, al grito de pan a 8 reales. La crisis de alimentos se vio agravada por el crecimiento del paro provocado por la crisis económica desencadenada por la crisis financiera, que afectó sobre todo a 2 de los sectores que más trabajo proporcionaban en España: las obras públicas, incluidos los ferrocarriles, y la construcción. La coincidencia de ambas crisis, la financiera y la de alimentos, creaba unas condiciones sociales explosivas que daban argumentos a los sectores populares para incorporarse a la lucha contra el régimen de la reina Isabel II, que era la monarca española de aquel momento. Todo eso que estaba pasando en España tuvo como consecuencia lógica que comenzara a elevarse el nivel de los impuestos, que ya de por sí eran elevadísimos, que los ricos hacendados criollos cubanos estaban obligados a pagar al Imperio Español, para de alguna manera frenar la inmensa crisis que tenía España. Esa es una causa de la que poco se habla, de que surgiera la coyuntura para que los ricos hacendados productores de azúcar de Cuba intentaran hacer como el resto de Latinoamérica e independizarse. Recuérdese que en 1868, en toda la América hispana, solo quedaban como colonias españolas Cuba y Puerto Rico. La maniobra magistral de los ricos hacendados criollos, dirigidos por Carlos Manuel de Céspedes, que hasta esa fecha eran esclavistas, pero que deseaban la independencia de Cuba como colonia de España, fue convertir a sus esclavos en soldados para lograr sus objetivos. Es poco probable o creíble que si no hubiese existido esa coyuntura histórica, algún hacendado le hubiera dado la libertad a esclavo alguno, pues de hecho, cuando no existía la inminencia de una guerra, no lo hicieron. Así pues, a los esclavos, hombres, mujeres y niños, que hasta ayer se les explotaba en los campos como mulos de trabajo y se abusaba de ellos de muchas maneras, incluidos los abusos sexuales,
De repente se les usó como soldados para defender la riqueza y las aspiraciones de independencia de los poderosos. En el caso de Cuba existe mucha manipulación histórica de lo que ha ocurrido y ocurre hoy en el país. La verdad histórica, tanto en las familias como en los países, suele ser mucho más complicada y cruel de lo que nos suelen contar. Pero las personas y los pueblos que no se atreven a conocer su verdadera historia suelen ser manipulados y al final vuelven a repetir sus errores. Les deseo mucha salud y muchas gracias.